La habitación era fría y blanca. Luces brillantes colgaban del techo. Detrás de una gruesa pared de cristal, un hombre estaba sentado en el suelo. Se llamaba Ethan. Estaba cansado. Tenía las manos atadas a la espalda. Pero su mirada era penetrante. Lo observaba todo. 3 extraterrestres estaban de pie fuera del cristal. Eran altos, de piel gris y dedos largos. Sus ojos eran negros, como pequeñas piedras. Miraban a Ethan como la gente mira a un animal pequeño y débil en un zoológico. ¿Esta es la criatura?, preguntó un alienígena. Su voz era monótona y fría. Sí, dijo otro. Es un ser humano, la especie más débil que hemos encontrado. El tercer alienígena rió. Era un sonido extraño, como un chasquido. ¿Débil? Míralo. Sin garras, sin colmillos, piel suave. Ni siquiera puede sobrevivir sin ropa en el frío. Ethan no se movió. No habló. Simplemente escuchó. Morirá en la arena, dijo el primer alienígena. Quizás en 10 segundos. Quizás menos. Se alejaron, aún riendo. Ethan cerró los ojos. Respiró hondo. La pantalla se queda en negro. Aparece texto blanco, 72 horas antes. Hace 3 días todo era normal. Ethan era un soldado en una pequeña nave de investigación humana llamada Horizonte. La nave volaba cerca del límite del espacio conocido, cartografiando estrellas, realizando trabajos científicos sencillos. Nada peligroso, nada emocionante. Ethan no era un héroe. Era un hombre normal. Se alistó en el ejército de joven porque su familia no tenía mucho dinero. Trabajó duro, entrenó duro, aprendió a sobrevivir con muy poco. Esa era su vida, sencilla, tranquila, ordinaria. Entonces, una noche, las alarmas comenzaron a sonar con fuerza por todo el barco. «Se acerca un barco desconocido», gritó un miembro de la tripulación. «¡Es enorme!». Ethan corrió a la sala de control. A través de la ventana lo vio. Una enorme nave alienígena, negra y afilada, como una cuchilla que corta el espacio. Era 10 veces más grande que la Horizonte. «Nos están aclamando», dijo otro miembro de la tripulación con voz temblorosa. El capitán respondió a la llamada. En la pantalla apareció un rostro alienígena. Piel gris, ojos negros, sin expresión. «Estás en zona restringida», dijo el extraterrestre. «Ríndete, o serás destruido». El capitán intentó explicarse. Dijo que solo eran científicos, solo exploradores. No tenían malas intenciones. Al extraterrestre no le importaba. Disparos. El horizonte, el temblor fue violento. Las luces estallaron. El metal chirrió. Ethan se agarró a la pared para no caerse. Oyó a gente gritar, llorar y correr. En cuestión de minutos, todo terminó. El barco fue capturado. La tripulación fue llevada. Ethan recordó haber sido arrastrado a través de un brillante túnel de luz. Y luego, oscuridad. Cuando Ethan despertó, se encontraba en una celda pequeña. Paredes grises, sin ventanas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Una puerta se abrió y entraron 2 extraterrestres. Lo miraron como científicos que observan a un insecto. «De pie», dijo uno de ellos. Ethan se puso de pie lentamente. Le dolía el cuerpo, pero no mostraba dolor en el rostro. Había aprendido hacía mucho tiempo. Nunca mostrar debilidad. Los extraterrestres lo estudiaron detenidamente. Le tocaron los brazos, la piel, las manos. Hablaron entre ellos en su idioma, con un tono que denotaba confusión y diversión a la vez. «Tan suaves», dijo uno. «Tan frágiles. ¿Cómo ha podido sobrevivir esta especie tanto tiempo?». Ethan no dijo nada. Simplemente los observó. Los estudió, del mismo modo que ellos lo estudiaban a él. Explicaron, casi con orgullo, cómo era su mundo. Su imperio gobernaba cientos de planetas, y en su cultura, la fuerza lo era todo. Tenían una arena, un lugar donde las criaturas luchaban para entretener. Los más fuertes sobrevivían. Los débiles morían. Era su forma de demostrar poder. «Lucharás en la arena»,
dijo un extraterrestre. Contra nuestro depredador más fuerte, nunca ha perdido. El corazón de Ethan latía más rápido, pero su rostro permanecía impasible. ¿Y si gano?, preguntó en voz baja. El alienígena rió, con ese mismo chasquido. No ganarás. Lo dejaron solo en la celda. Ethan se sentó, cerró los ojos y pensó en su equipo, en su pandilla, en la gente que contaba con él. Pensó en su hogar, en su familia, que lo esperaba, sin saber qué había pasado. Se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No voy a morir aquí, no así. Al día siguiente, vinieron los guardias a buscarlo. Lo llevaron por un largo pasillo. Podía oír ruido delante, un ruido ensordecedor. Miles de voces, gritando, vitoreando. Unas grandes puertas se abrieron frente a él. Luz brillante, una arena enorme. Miles de extraterrestres sentados a su alrededor, observando, esperando, y al otro lado de la arena, una criatura gigantesca se alzaba. Su cuerpo estaba cubierto de una piel gruesa como una armadura. Garras largas, dientes afilados, ojos llenos de hambre. El depredador dejó escapar un rugido que hizo temblar el suelo. Ethan permaneció inmóvil, solo, desarmado, frente a un monstruo que jamás había perdido una pelea. El público guardó silencio, esperando a que comenzara el espectáculo. La arena era enorme, como un gigantesco cuenco de piedra. Miles de extraterrestres estaban sentados a su alrededor, mirando hacia abajo. Sus ojos brillaban de emoción. Algunos reían, otros hacían apuestas, sosteniendo pequeños dispositivos que mostraban números. 10 segundos, gritó un extraterrestre. Apuesto 10 segundos. 5, gritó otro, riendo a carcajadas. Nadie creía que el humano pudiera durar ni un minuto. Para ellos esto ni siquiera era una pelea real, era solo entretenimiento. Un espectáculo previo al evento principal. Ethan estaba de pie en medio de la arena. Las luces brillantes como el sol le quemaban la piel. Miró a su alrededor lentamente, observando los muros, las puertas, la multitud. Su corazón latía con fuerza, pero su respiración se mantenía firme. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el pánico mata más rápido que cualquier enemigo. Al otro lado de la arena, el depredador esperaba. Era enorme, más alto que 3 hombres apilados. Su piel parecía una armadura gruesa, gris y áspera. Sus garras eran largas y curvas, lo suficientemente afiladas como para cortar metal. Sus ojos se clavaron en Ethan como si no fuera más que comida. Sonó una bocina, grave y fuerte. La lucha había comenzado. El depredador se movió rápido, más rápido de lo que Ethan esperaba. Se abalanzó sobre la arena, con las garras listas para desgarrarlo. Ethan se lanzó hacia un lado en el último segundo. Las garras lo rozaron por centímetros, pero el viento del columpio lo desequilibró. Cayó al suelo con fuerza. Rodó y se puso de pie rápidamente. La multitud contuvo la respiración. Algunos extraterrestres se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Se movió, susurró uno. De verdad se movió. El depredador giró rápidamente y atacó de nuevo. Esta vez, sus garras alcanzaron el brazo de Ethan. Un dolor agudo recorrió su cuerpo. La sangre le goteaba por la piel. Apretó los dientes y retrocedió sujetándose el brazo. Mantén la calma, se dijo a sí mismo. Míralo, apréndelo. Recordó algo de su entrenamiento años atrás. Cada criatura tiene un patrón. Cada luchador tiene una debilidad. Solo hay que sobrevivir el tiempo suficiente para descubrirla. El depredador atacaba una y otra vez. Ethan esquivaba, se movía y observaba. Notó algo sutil. Cada vez que el depredador balanceaba su garra derecha, giraba ligeramente el cuerpo, dejando el costado expuesto por un segundo. Solo un segundo. No era mucho, pero era algo. La lucha continuó. El cuerpo de Ethan estaba cubierto de cortes y moretones. Su respiración era agitada. Estaba cansado, y el depredador no disminuía la velocidad en absoluto. En las gradas, los extraterrestres comenzaron a transformarse. Las risas cesaron.
La confusión se reflejó en sus rostros. ¿Por qué sigue vivo?, preguntó un extraterrestre, poniéndose de pie en su asiento. Esto no es normal, dijo otro en voz baja. Los humanos no pelean así. Abajo, en la arena, las piernas de Ethan temblaban. Su visión se nubló por un instante. El depredador notó su debilidad y cargó una vez más rápido que antes. Esta vez, Ethan fue demasiado lento. Las garras le golpearon el costado. Salió disparado hacia atrás y se estrelló contra la arena. Un dolor intenso le recorrió el cuerpo. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían. Podía saborear la sangre en su boca. El depredador se acercó, lento y confiado ahora, como si supiera que la lucha había terminado. La multitud guardó silencio. Un silencio absoluto. Incluso los extraterrestres que antes reían ahora observaban con los ojos muy abiertos, esperando el momento final. Ethan yacía en el suelo, respirando con dificultad. Su cuerpo gritaba de dolor. Una parte de él deseaba cerrar los ojos y dejar que todo terminara, pero entonces un recuerdo le vino a la mente. Su tripulación, sus amigos, capturados en algún lugar de ese mundo alienígena, esperándolo, con la esperanza de que aún estuviera vivo. Recordó su promesa. No voy a morir aquí. No así. El depredador alzó su garra en alto, listo para terminar la lucha. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Algo cambió en su interior en ese instante. Ya no era solo miedo. Era algo más profundo, algo más fuerte. Sus manos, que habían estado temblando de dolor, de repente se quedaron quietas. La garra descendió rápidamente, apuntando directamente a su pecho. En el último segundo, Ethan se movió. La multitud se puso de pie, gritando, sin poder creer lo que veían. Incluso los guardias del estadio se acercaron al cristal, con los ojos muy abiertos por la impresión. Algo había cambiado. Algo en el ser humano se había transformado, y nadie en esa arena, ni siquiera el depredador, estaba preparado para lo que sucedió después. El tiempo pareció ralentizarse. La garra del depredador estaba a centímetros del pecho de Ethan. En un instante, toda su vida pasó ante sus ojos. Su infancia, su entrenamiento, los rostros de su tripulación, atrapados en algún lugar de este mundo alienígena, esperando a que los salvara. Había hecho una promesa, y Ethan nunca rompía una promesa. Su mano se alzó rápidamente y agarró la garra del depredador antes de que pudiera alcanzarlo. La multitud jadeó. Agarrar esa garra debería haber sido imposible. Era lo suficientemente afilada como para cortar acero. Pero el agarre de Ethan se mantuvo firme, y la sangre le corría por los dedos debido a la presión. El depredador se quedó paralizado un instante, confundido. Ninguna criatura había detenido su ataque de esa manera antes. Ese momento de confusión fue todo lo que Ethan necesitaba. Algo en su interior había cambiado. No era ira, no era miedo. Era algo más antiguo, algo profundamente arraigado en todo ser humano. La voluntad de sobrevivir, sin importar las circunstancias. Ethan tiró con fuerza, usando el propio peso del depredador en su contra. La enorme criatura tropezó hacia adelante, perdiendo el equilibrio por primera vez en la pelea. La multitud se puso de pie, gritando, sin poder creer lo que veían. «Imposible», susurró un extraterrestre desde las gradas. «Esa cosa nunca ha perdido el equilibrio. Jamás». Ethan no se detuvo a pensar. No tenía tiempo. Su cuerpo actuaba por instinto, por años de entrenamiento, por pura supervivencia. Recordaba cada pelea en la que había participado, cada dura lección de su pasado. El dolor ya no importaba. Solo una cosa importaba ahora: vivir lo suficiente para volver a ver a su tripulación. El depredador rugió de furia y blandió su otra garra. Ethan se agachó sintiendo el viento del ataque pasar justo por encima de su cabeza. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Él contraatacó. Clavó el hombro en el costado del depredador, justo en el punto débil que había notado antes. El único punto vulnerable que aparecía cada vez que giraba para atacar.
El depredador lanzó un chillido de dolor y se tambaleó hacia un lado. La multitud quedó en completo silencio. Miles de extraterrestres permanecieron inmóviles, mirando fijamente la arena, incapaces de apartar la vista. Ethan agarró la pierna del depredador con ambas manos. Le ardían los músculos. Su cuerpo gritaba de dolor, pero no la soltó. Con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía, tiró con todas sus fuerzas, retorciendo todo su cuerpo. El depredador se estrelló contra el suelo. Durante un segundo, todo el estadio quedó inmóvil. Ni un sonido, ni un movimiento, solo un silencio denso y pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Entonces Ethan volvió a moverse. Se subió a la criatura caída, sin importarle la piel afilada que le cortaba las manos. El depredador se debatía bajo él, intentando quitárselo de encima, pero Ethan se aferró con todas sus fuerzas. En las gradas un extraterrestre se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué está haciendo? Nadie respondió. Nadie podía apartar la mirada. La mente de Ethan ya no pensaba en el dolor, ni en el miedo, ni siquiera en la supervivencia. Pensaba en su tripulación, en volver a casa, en demostrar que su especie nunca fue tan débil como creían esos alienígenas. Usó hasta la última gota de fuerza que le quedaba en el cuerpo. Sus manos, sus brazos, sus hombros, todo trabajando en conjunto en un último esfuerzo. El depredador dejó escapar un último rugido ensordecedor. Luego, silencio. Las luces de la arena parpadeaban arriba, como si ni siquiera las máquinas pudieran creer lo que acababa de suceder. El polvo y la arena se asentaron lentamente alrededor del gigante caído. En las gradas, los extraterrestres permanecían inmóviles, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Algunos se levantaron lentamente, agarrándose a la barandilla que tenían delante. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a hacerlo. En la arena, Ethan se arrodilló junto al cuerpo inmóvil del depredador, con el pecho agitado. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por el cansancio. Tenía los brazos, el pecho y la cara cubiertos de sangre, pero seguía en pie. Respiraba. Estaba vivo. Lentamente, Ethan levantó la cabeza y miró a la multitud. Miles de ojos alienígenas lo miraron fijamente, en completo asombro y silencio. Por primera vez desde su llegada a este planeta, los extraterrestres vieron algo que jamás esperaron ver en un ser humano. No es debilidad, no miedo, algo mucho más peligroso. Y en algún lugar de las gradas, un líder alienígena se levantó lentamente de su asiento, mirando a Ethan con una expresión de pura incredulidad. «Por las estrellas», susurró. «¿Qué hemos hecho?» El silencio en el estadio parecía interminable. Ethan se arrodilló en la arena, respirando con dificultad, con la sangre goteando de sus manos. Frente a él yacía el depredador, inmóvil y sin vida. La criatura que jamás había perdido una pelea. La criatura que se suponía que lo mataría en segundos. Nadie entre la multitud se movió. Miles de extraterrestres miraban fijamente hacia abajo, con los ojos negros desorbitados por la sorpresa. Habían olvidado los dispositivos de apuestas que sostenían en sus manos. Las pantallas seguían parpadeando con números que ya a nadie le importaban. Lentamente, Ethan se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguido. Miró a su alrededor en la arena, encontrándose con las miradas de los alienígenas que lo observaban fijamente. No sonrió, no celebró. Simplemente se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando cubierto de sangre y polvo. En lo alto de la arena, en una sala de observación privada, los líderes alienígenas lo veían todo a través de un gran ventanal. En sus rostros se reflejaba algo que rara vez sentían: miedo. «Esto no puede ser», dijo un líder en voz baja, aferrándose al borde de su silla. «Ese depredador ha librado 100 batallas. Nunca ha perdido, ni una sola vez». Otro líder mayor y más sereno miró fijamente a Ethan con los ojos entrecerrados. «Nos equivocamos», dijo lentamente.
Creíamos que los humanos eran débiles porque sus cuerpos son blandos, porque no tienen garras, ni armadura, ni armas naturales. Hizo una pausa, observando cómo Ethan se limpiaba la sangre de la cara abajo. Pero olvidamos fijarnos en lo que realmente importa, continuó el líder. No en el cuerpo, sino en la voluntad que hay dentro. Abajo en la arena, los guardias se acercaron lentamente a Ethan, sin saber qué hacer. Por primera vez parecían nerviosos, manteniendo la distancia, como si temieran que pudiera volverse contra ellos. Ethan alzó las manos lentamente, demostrando que no tenía malas intenciones, pero sus ojos permanecieron fijos, alerta, observando todo a su alrededor. Estaba cansado, adolorido, pero su mente estaba lúcida. «Llévenme con mi tripulación», dijo con voz tranquila pero firme. Ahora mismo, los guardias se miraron entre sí, indecisos. Luego, sin decir palabra, asintieron y lo condujeron fuera de la arena. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente, más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de horas, todos los rincones del imperio alienígena se enteraron de la historia. Un humano, solo y desarmado, había derrotado a su depredador más poderoso con sus propias manos. Algunos extraterrestres se negaron a creerlo. Otros vieron la grabación una y otra vez, estudiando cada movimiento de Ethan, tratando de comprender cómo era posible. En las salas del Consejo de todo el Imperio, los líderes alienígenas debatían sobre el significado de esto. Durante siglos, habían creído que la fuerza provenía de las garras, la armadura y los dientes afilados. Jamás habían considerado que una criatura sin ninguna de estas características pudiera ser el ser más peligroso de la sala. «Debemos reconsiderar todo lo que sabemos sobre esta especie», dijo un líder durante una reunión. «Si un solo ser humano puede hacer esto, ¿qué sucede cuando luchan juntos? ¿Qué sucede cuando protegen su hogar, a sus familias?» Nadie tenía respuesta. Y ese silencio era más aterrador que cualquier otra cosa. Llevaron a Ethan a una nueva habitación, más limpia que la celda anterior. Le curaron las heridas, aunque no por compasión. Los alienígenas ahora sentían curiosidad, incluso cautela, a su alrededor. Llegó la noticia de que su tripulación estaba a salvo, retenida en otra parte de las instalaciones. Habían oído lo que había ocurrido en la arena. Tampoco podían creerlo. Esa noche, solo en su habitación, Ethan se sentó en silencio, contemplando sus manos sanando. Pensó en la lucha, en el momento en que todo cambió dentro de él. No era un héroe, no era especial. Era solo un hombre que se negó a rendirse, que mantuvo una promesa hasta el final. Días después, líderes alienígenas vinieron a hablar con él personalmente. Esta vez no vinieron con ira ni crueldad. Vinieron con preguntas, con cuidado y respeto. «¿Por qué no te rendiste?», preguntó uno de ellos. La batalla ya estaba perdida. Ethan lo miró fijamente. «Porque rendirse nunca fue una opción», dijo simplemente. «Los humanos no se rinden, no cuando importa». El extraterrestre permaneció en silencio durante un largo rato, observándolo con atención. Finalmente, Ethan y su tripulación fueron liberados y enviados de regreso al espacio humano, llevando consigo una historia que se extendería por las estrellas. Una advertencia, una leyenda, una lección aprendida a la fuerza. Desde ese día en adelante, en cada rincón del imperio alienígena, una verdad jamás fue olvidada. Nunca subestimes a un ser humano, especialmente a uno que no tiene nada que perder.